Hola, muy buenas tardes. Hoy es 28 de agosto de 2017. Tenemos un clima despejado, muy a gusto, muy tranquilo. Estamos grabando en la ciudad de Chihuahua y bueno, pues hoy es nuestra segunda emisión de este programa de Radio Cosmos. Hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar de temas históricos y de algunas de las epopeyas más importantes que hemos vivido no solamente en el país, sino en nuestro bello estado de Chihuahua. Hoy tengo el privilegio de presentar a nuestro querido hermano Edelmiro Ponce de León Estrada. Él tiene aproximadamente 15 años dentro de nuestra augusta institución y actualmente es el curador del Museo de la Lealtad Republicana, Casa de Juárez. Muy buenas tardes, Edelmiro. Buenas tardes, querido hermano. Bueno, pues entrando en materia, querido hermano, pues quisiéramos que nos hablaras un poco de lo que haces ahí en el Museo de la Lealtad Republicana. Sí, cómo que no. Agradezco muchísimo vuestra invitación y les felicito por este programa tan ambicioso. Pues el Museo Casa de Juárez, originalmente el edificio tiene también una gran trascendencia histórica porque es de las construcciones originales desde la fundación de Chihuahua. Son las primeras construcciones de tipo español y la Casa de Juárez es precisamente una de esas. Cuando Chihuahua nació a la vida política, en 1821, desde luego que carecía de una sede en donde residieran los poderes. Hubieron de pasar varios años, 5 años para ser precisos. En 1826 el Congreso del Estado consideró que era necesario tener una residencia para los poderes, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se hizo un proyecto muy ambicioso, pero pues no teníamos dinero. En 300 años que estuvimos bajo el yugo español, era difícil que hubiese fondos. Entonces eligió esta casa que estaba en venta. Esta era una casa ya usada. Estaba en venta y se compró a José Antonio Pérez Ruiz, un político muy prominente. Se le compró y se habilitó como la casa del gobierno de Chihuahua, la residencia del poder ejecutivo, pero era de tan reducidas dimensiones que solamente el gobernador pudo venirse a vivir aquí. Los demás poderes se tuvieron que ir a otros lugares. Entonces empezó a funcionar como la casa del gobierno de Chihuahua desde 1826 hasta 1864, cuando nuestro querido hermano Benito Juárez tuvo necesidad de venir hacia el norte a buscar gente leal porque ninguno de los estados del sur le apoyó. Tuvo que venir precisamente al estado de Chihuahua. De ahí el eslogan del Museo de la Lealtad Republicana, esa lealtad que nuestros hermanos, nuestros queridos hermanos le brindaron en su estancia en Chihuahua. Y el gobernador, un hermano también, Ángel Trías Álvarez, benemérito, se fue a residir a otro lado, en una casa particular. La casa la dejó precisamente para que la usara el presidente de la República. Oye, miro, aprovechando tu amplio conocimiento sobre la historia y bueno, considerando que este programa pues va dirigido tanto a masones como a no masones, y el propósito fundamental es que conozcamos un poco más de nuestra historia, de todas las gestas heroicas que se han vivido en nuestro país. Particularmente a mí me gusta más la famosa o llamada década nacional, desde la Guerra de Reforma hasta el término de la intervención francesa, pero en esta segunda parte, la intervención francesa, Chihuahua juega un papel muy importante. Juárez está aquí precisamente en el estado
¿Cuál es la ruta, la famosa ruta de Juárez? ¿Por dónde entra? ¿Qué municipios recorre Benito Juárez en ese peregrinar? Bueno, el camino real, como se le conoce originalmente, iniciaría con Villa Coronado, que es la antigua villa del Río Florido. Luego seguiría la hacienda de los Urquidi, que es la hacienda de la Concepción. Luego seguiría la villa de Allende. Erróneamente se le dice Valle de Allende, no sé por qué. La villa de Allende, que es su categoría política después de pueblo, ¿verdad? Seguiría Parral, la villa de Hidalgo de Parral. Se le puso Hidalgo en nombre de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, sí. Porque en 1826, que se declararon beneméritos, el Congreso del Estado tuvo que acatar ese famoso decreto para que se honrara a los primeros héroes de la independencia, y es cuando nace el nombre de Hidalgo, de Allende, de Rosales, de Aldama, de Jiménez, ¿verdad? Bueno, después de Parral, pues siguen algunos como Santa Cruz de Villegas, acá por el lado de Valle de Zaragoza, todo eso, hasta llegar a Saucillo, La Cruz, Rosales, Delicias, pues es muy nuevo, pues en ese tiempo Sí, tiene existía. 75 años aproximadamente, creo. Pero luego está San fundada Pedro, la Meoqui, ¿verdad? Luego, ya habíamos dicho Rosales, luego Meoqui, luego estaría la hacienda esa de Bachimba, que es intermedia, luego el Mápula, el rancho de Ábalos y Chihuahua. Oye, Miro, ahorita que mencionas estos municipios, pues no puedo dejar de mencionar a Rosales, porque como tú probablemente nos lo explicarás con mayor detalle, Benito Juárez era, al menos así lo relatan las crónicas de su tiempo, pues era muy bailador, realmente era una persona muy alegre, contrario a la imagen que en algunas partes se ha construido de él, hasta como un ser inconmovible, de rostro adusto, pero él era una persona, según cuentan quienes le conocieron, amigable, sociable y muy bailador. Y actualmente pues es muy famosa esa pieza de la segunda de Rosales. Al respecto, ¿qué nos puedes platicar de eso, Delmiro? Quiero hacer un paréntesis respecto a vuestras palabras. Juárez era un ser excepcional en todos sentidos. Te voy a platicar que el día que salió de la Ciudad de México, alrededor del mediodía, le dicen: señor, aquí vienen ya los franceses, ya están en las goteras de la ciudad. Y por más que le insistían en que ya salieran de la Ciudad de México, él pasmosamente se estuvo hasta que se llegó la hora de arriar la bandera que estaba en la plaza. Hasta que arrió la bandera, la besó y la arengó, le pidió vivas a la gente. Hasta entonces, dice, se aprestó a partir. Esto es para que nos demos cuenta de ese carácter, de cómo se inician los balazos por parte del Quiroga en Monterrey. Y por más que lo apresuran sus segundos, vámonos señor, al fin sale de entre las balas y va y se queda en Santa Catarina, en vez de haber continuado el camino. Señor, pero que eso no podemos mostrarles miedo. Cuando Santiago Vidaurri, que había unificado los dos estados de Coahuila y Nuevo León, y era un Luis Terrazas, y que después Juárez, como una medida política, lo separa para, me imagino, restarle poder a Vidaurri. Porque es traidor. ¿Sí? Resulta que cuando van a llegar a Nuevo León, Vidaurri se opone a que entren las fuerzas de, no me acuerdo cómo se les dice, que van a rendir honores al presidente. Entonces dice: si entran armados los voy a combatir.
Es que son para rendir la salva de artillería al presidente de la República. Pues no, se opone. Juárez se tiene que regresar a Saltillo y se le da un ataque de bilis. Dura 2 o 3 días encamado por ese coraje. Pero entonces degrada a Huidobro como gobernador, lo declara traidor a la patria, separa los 2 estados de Coahuila y Nuevo León y nombra gobernadores militares, porque son estados de sitio. Aquí también Chihuahua está en estado de sitio, para que veas pues el carácter de Juárez. Sale de allá hacia aquí a Chihuahua, y el día que llegó, el 12 de octubre, más o menos entre 3 y 4 de la tarde, fue mucho desorden porque se suponía que llegaría otro día, pero se adelantaron los tiempos, y cuando Ángel Trías se dio cuenta que el presidente estaba en Ábalos, Benito Juárez ahí permaneció hasta que se le rindieran los honores de ordenanza. Dicen que había una valla inmensa de carruajes y de gente desde aquí de las goteras de la ciudad, del Parque Lerdo, que era el Jardín del Porvenir, por la calle 10ª, el centro ahí del Parque Lerdo, hasta Ábalos, por la popularidad que tenía el presidente. Llegó aquí a esta casa y luego en el salón de recepciones se empezaron a hacer los brindis y todo. Luego los músicos, queriendo complacerlo como siempre, porque sí, efectivamente se mostró muy afecto a la música. Le mandaron preguntar qué piezas quería que le tocaran, y él tranquilamente, entre otras, les pidió la segunda de Rosales. Él se refería a la segunda pieza que le habían tocado en Rosales, que es precisamente Las Escobitas, es una especie de mazurca. Y pues ahí están los pobres músicos haciéndose conjeturas, pues ¿cuál es? Pues quién sabe. Hasta que alguien dijo, no será Las Escobitas, dice, porque esa es la segunda pieza que le tocamos en Rosales. Entonces ya la tocaron, y el sentido afirmativo de Juárez les hizo ver que precisamente esa era la pieza. Era la pieza que él quería. Pues hace 151 años ahora que nació la segunda de Rosales, aquí precisamente en Chihuahua y en el Museo Casa de Juárez. Pero independientemente de esos gestos que tiene pues Juárez tan especiales, es por ejemplo, y existen los documentos, los tenemos en el Museo Casa de Juárez, porque es el testimonio de las revistas históricas que escribió José María Iglesias. Desde que sale de México, él viene escribiendo las reseñas históricas de todos los hechos conforme van sucediendo, y las tenemos encuadernadas. Estas son ediciones modernas, pero extraídas precisamente de los originales que existen en el Archivo General de la Nación. Y él dice claramente, conmovida la gente se abarrotaba en las ventanas para ver a su presidente. Como era tan reducido el espacio, pues Juárez se conmovió mucho, y entonces invitó a toda la comitiva a trasladarse al monumento a Hidalgo, donde fue fusilado Hidalgo, ¿verdad? Y Allende y Aldama Jiménez, lo que es la plaza de Hidalgo. Y dice ahí que hasta altas horas de la noche se retiró, hasta que saludó al último de los ciudadanos. Pues esos gestos no los tiene cualquiera, menos a un nivel de esa magnitud. Y bueno, para conocimiento del público que amablemente nos escucha, pues hoy toma especial relevancia el tema de Juárez, porque en este año precisamente se conmemora el sesquicentenario, los 150 años del triunfo de la República. Incluso aquí, Elmiro, creo que es cuando él recibe, no sé si aquí en Chihuahua, la noticia de que el Congreso de Colombia lo declara benemérito, y por esa razón es que lo conocemos como Benemérito de las Américas. Exactamente, un año atrás, o sea, el año pasado se cumplieron 150 años de eso. En 1865, cuando
hubo dos lapsos en que él tuvo que moverse de Paso del Norte hacia acá. En uno de esos, cuando regresa, julio me parece del 65, estando en el Carrizal, le llega la correspondencia que le envían de Washington, y precisamente ahí viene ese acuerdo que el Congreso de Colombia le otorga como bien de América por ese distinguido, ¿cómo se dice? Esa forma tan valerosa de enfrentar al ejército más poderoso del mundo y su manera de defender a la patria, sin armas, sin dinero y todo. Entonces es muy importante esa fecha y esta que cumplimos ahora, porque precisamente en julio de este año fue cuando él entró triunfal a la capital del país. Desafortunadamente no hicimos nada en Chihuahua, pero ahora en el mes de julio se cumplieron 150 años que él nuevamente arribó al Palacio de Gobierno Federal, al Palacio Nacional. De ahí emitió un discurso especial y del cual menciona esa famosa frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, hablando de la pesadilla de México. Pues esa frase, ese apotegma juarista, hoy me atrevería a decir que es de conocimiento internacional. Mundial. Pues es hasta una máxima que el derecho internacional recoge como una manera de respeto a la libertad y autodeterminación de cada pueblo. Sí. Y los detractores de Benito Juárez pues dicen que fue un plagio de una obra de Immanuel Kant, La Perpetua Paz. Sí. En alguna ocasión, nada que ver. Incluso uno leyendo el manifiesto de Juárez en esa ocasión y el ensayo de Immanuel Kant, pues la única similitud es que se menciona la palabra paz, pero pues yo creo que en ese sentido podría decirse que se compara a muchas obras en las que se menciona la palabra paz, por lo tal, a mi juicio, desde mi punto de vista, creo que no se sostiene por sí ningún argumento de esa naturaleza. No pudiera ser como la base para Juárez. Era un lector empedernido y entonces él tuvo acceso a obras espectaculares, ¿verdad? Inclusive a los enciclopedistas y todo lo que Hidalgo en su tiempo tuvo. ¿Cuántos idiomas hablaba Juárez? Por lo menos hablaba pues su lengua materna natal, que era zapoteca, español, latín y francés e inglés. 5 idiomas. Para conocimiento de quienes nos escuchan, hablaba el indio Juárez, así como le decían despectivamente. Pues era sacerdote. Y todavía hoy en día. Prácticamente Juárez tiene el título de sacerdote, porque pues terminó su carrera. La fortuna quiso que no pudo ir hasta Puebla a recibir los hábitos, pero a punto estuvo, ¿no? A lo mejor si hubiera sucedido tal, quizá la historia se hubiera escrito de otro modo. Bueno, aquí incluso vamos a poner el dedo en la llaga con el tema de Benito Juárez y en lo que se refiere incluso a sus convicciones religiosas. Sí. Porque si bien es cierto, él desplegó una serie de acciones desde el gobierno para fortalecer al Estado y quitar los fueros a esos estamentos fuertísimos que existían, como era el ejército y la iglesia, claro. Pero él no dejaba o no dejó de ser incluso un hombre de religioso. Algunas profundas convicciones religiosas y católicas incluso. Claro. Él respetó mucho la religión, las religiones, porque acordémonos que la Constitución del 24 es tan intolerante que cita que solamente la religión católica será. Sí. Hasta la del 57 es cuando se establece de alguna manera esa libertad, de culto, y eso todavía con muchas reticencias. Sí, muy incipientemente. Por eso la Iglesia Católica amenaza terriblemente, los obispos amenazan terriblemente a los sacerdotes, que el que jure la Constitución sea excomulgado. Sin embargo,
quisiera hacer aquí un paréntesis porque todos se lo achacan a Juárez. No es Juárez solo el que hace las leyes de reforma y todas esas cosas. Es copartícipe, desde luego, pero ¿a dónde dejamos a Ocampo? ¿A dónde dejamos a Ponciano Arriaga, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, todo? Era una generación de excepción. Todos. Ahora, el más marcado y el que casi no mencionamos, a Miguel Lerdo de Tejada, ese famoso músico que es el artífice de la ley de reforma. La ley Lerdo no es de Sebastián Lerdo de Tejada como la gente piensa, el ministro de Juárez, ¿verdad? Es de su hermano Miguel, que desafortunadamente muere muy joven. Pero la ley Lerdo es precisamente de Miguel Lerdo de Tejada. Y Juárez nomás la acata o la lleva a cabo. Pero llega un momento en que el país es un desastre. Desde que nacimos como nación, se crean dos vertientes, la conservadora y la liberal. Unos quieren una nación bajo una constitución, bajo un régimen federal, republicano, y los otros, si bien no quieren depender de España, pero que venga un descendiente de los reyes de España a gobernarnos, es que eso es lo mismo. Inclusive veamos cómo el movimiento de independencia, este bando de los insurgentes disparaban y decían ¡viva Fernando VII! Y la respuesta de aquel lado para acá de los realistas era la misma, estaban peleando por lo mismo, no tenía una estructura el movimiento de independencia, tiene que armarla Morelos. Morelos es el que sí se da cuenta que el movimiento independentista va hacia el vacío, y él es el que define una república, la Constitución de Pacífico. Y un hecho muy, muy, muy curioso, pues, para quienes ya se entran un poco más en la historia, son probablemente minucias, pero, por ejemplo, un hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, pues, siendo hijo del siervo de la nación, como fue parte de la comitiva que fue a ofrecer a Napoleón III el pequeño, según decía Víctor Hugo. Pequeño. Qué cosas de la vida, ¿verdad? Paradojas que se dan. Uno de los más grandes. Y bueno, y de la estancia hay una polémica, un tema muy discutible que incluso algunos todavía hoy en día le reprochan a Juárez, que siendo indígena el entramado legal, jurídico y político que él genera en su gobierno, dicen que va en perjuicio de ciertas comunidades indígenas. Hay un episodio, yo no lo recuerdo muy bien, Edelmiro, donde dicen que cuando él va precisamente hacia Paso del Norte, tiene un encuentro con un líder, no sé si se llamaba Mantonegro o algo así, no sé si tú conozcas ese. No sé si conozcas ese episodio. Yo le doy más a ¿cómo se llama? A una fábula que a la verdad. Que se ha hecho un hecho real, es más bien algo mítico. Y que Javi, que esto y el otro. Yo le comentaba a Filiberto Terrazas, que es el cronista de Ciudad Juárez, que es un amigo muy querido, lo conozco, su papá a mí me protegió muchísimo y a mí me acepta mucho Filiberto Terrazas, y le digo, a mí se me hace que esa es una charra que ustedes crearon, porque los apaches no eran estos, ¿cómo se dice? Fieles. Era muy difícil que tuvieras tú un diálogo con un apache. El apache era sanguinario, eran guerreros. Sí. Entonces, pues yo con todo respeto, pero digo que no pudo haber sido cierto eso que es que a alguien se le ocurrió decirle, mira, es que él es indio igual que tú y va a pasar por aquí, es jefe, es esto. Y que ya con eso ya dejaron pasar a Benito Juárez por ahí. Me suena más un poco al ámbito legendario. Sí.
Pero sí hay, sin embargo, episodios de los cuales, por lo menos hay, si no documentos, testimonios, pero sí hay testimonios de episodios pues en los que Juárez se muestra como un ser humano, con sus claroscuros, con sus virtudes, con sus defectos. Hay muchas críticas. Aquí sí yo patino un poquito en este tema, porque Juárez nunca volvió a su lugar de origen. Jamás regresó. Desde que él salió de su pueblo de 12 años, ¿verdad? Que se fue rumbo a Oaxaca, y afortunadamente el patrón de su hermana Josefa lo acogió. Después lo mandó con don Antonio Salanueva, un franciscano que le enseñó el trabajo de encuadernado. Pues fue su mecenas y fue que le dio la escuela y todo. Pero Juárez jamás regresó a su lugar de origen. Muy poco hizo por la raza pues indígena, ¿eh? Y no tuvo tiempo porque pues en una etapa de conflictos tan terrible, pues yo creo que tenía más bien que atender a los chavochis, como nos dicen los tarahumaras. Chavochi, la palabra que quiere decir enemigo de la naturaleza. Los chavochis somos los destructores. Y sí lo somos, sí, realmente. Sí, pues por eso nos llaman así los tarahumaras, ¿verdad? Chavochi, que es la antítesis, ¿verdad? De la personalidad humana. Entonces, Juárez como que tenía algún proyecto, pero muy oculto porque nunca lo externó. En todo el tiempo que él permaneció como presidente, no se sabe que haya realizado jamás algún proyecto en pro de la comunidad indígena. Aunque estuvo en la cárcel, su primer trabajo que tuvo como abogado fue ir a dar a la cárcel por defender a aquel grupo, ¿te acuerdas? Sí, de indígenas. Defendió a una comunidad que se llamaba Loxicha, no sé si sea sí, la pronunciación correcta, y precisamente lo metió a la cárcel el jefe político por contra los... Ahí el grupo de pobladores de esa comunidad Loxicha pues se quejaba del excesivo y abusivo cobro de lo que antes eran las subvenciones parroquiales. Así es. La iglesia cobraba por y el sacerdote que era muy amigo del jefe político. Y como él los defiende, pues lo meten en prisión, y ahí incluso ese episodio para recomendar a nuestros amables escuchas, viene muy bien relatado en la obra que de su puño y letra nos deja Juárez, que es Apuntes para mis hijos. Ahí relata cómo se da ese episodio, cómo lo vive y cómo él dice de alguna manera que es cuando se da cuenta de una manera muy brutal el contubernio que hay entre el poder político y el poder religioso. Pues por ese lado se meten los detractores de Juárez para citar que era un enemigo de la Iglesia Católica. Y no es cierto. Lo que hizo Juárez fue marcar los límites. ¿Cómo se llamaba? De los fueros y los privilegios eran los que estaban en boga en ese tiempo. Entonces le manda a hablar al sacerdote y le dice: mira, dentro de tu iglesia, con tus feligreses, mis respetos, pero afuera yo soy el jefe. Y tu edificio no es tuyo, ni es de tu iglesia, es de la nación. Para ahí, ya fija límites, ¿no? Al sacerdote. No puedes andar en la calle con tu traje de sacerdote ni nada. Puedes ponértelo adentro del templo y todo, pero afuera no puedes andar con las túnicas y cosas. Ahora hay que entender que, bueno, estamos hablando del siglo, de la primera parte de la segunda mitad del siglo XIX. Evidentemente, pues era otro contexto, era otro México. Sí. Cuando Juárez asume la presidencia de la República, al ser el presidente de la Suprema Corte, pues recibe realmente pues solamente un territorio, porque ni siquiera se puede decir que había una idea de nación.
un país al parecer con aproximadamente 8 millones de habitantes, más del 90% analfabeta, un índice de mortandad terrible Y sin líderes. y sin dinero. No hay líderes. Ese es el México que recibe Juárez. No hay burócratas que dirijan la estructura de esa nueva nación. Todo el mundo se está ajustando a como puede al movimiento nacional. Pero la universidad todavía no produce a México la estructura que requiere un país. El estado de Chihuahua tiene universidades para estar generando burócratas, vamos a llamarle así, que dirigirán los destinos del estado. De otra manera, pues tienes que importarlos. ¿Sí? Sí, correcto. En ese primer tercio del siglo es cuando México recién está conformado. Decimos que empieza a renacer en 1826, cuando ya se forma el primer Congreso Constitucional, toda la estructura constitucional. Pero no tenemos burócratas que tengan un espacio dentro de esa estructura. José María Luis Mora alegaba mucho eso, cómo iba México a enfrentar esos primeros años si la universidad había sido cerrada, había sido clausurada. Bueno, pues tantas cosas que hay por platicar. Y bueno, seguramente estaremos en otras entrevistas aquí con nuestro hermano Elmiro, con otros hermanos que nos hablen más de los episodios que se han vivido en México, en Chihuahua. Y bueno, pues con posterioridad estaremos abordando a otros personajes en lo particular. Hace unos momentos comentábamos del padre de la patria, de Miguel Hidalgo y Costilla, de su papel que duró poco, porque de que inicia la independencia pues lo fusilan el 30 de julio de 1811 aquí en Chihuahua precisamente. Y bueno, aprovecho para invitarte en próximos programas a hablar de Miguel Hidalgo, su formación, qué era lo que él ideológicamente pensaba, su pertenencia o no a la institución masónica del Miro. Espero que en próximos programas estemos platicando nuevamente de estos temas. Muchas gracias, querido hermano, y pues felicidades a todos nuestros radioescuchas. Esperamos haber llenado ese espacio de conocimiento, ¿verdad? Que mucha gente está inquieta por conocer. Escríbanos o llámenos. Sí, claro, para que me estén escuchando, Nos encantaría sus comentarios. Este programa, por supuesto, va a seguir creciendo. Es un proyecto que recién inicia con muchos brillos. Igualmente estará disponible en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Gran Logia Cosmos del Estado de Chihuahua, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias, Elmiro, y gracias al público que amablemente nos ha escuchado. Gracias a vos, esta tarde. hermano, por esta invitación.